Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hacia Otra Economía, un programa sobre economía social. Es necesario destacar que este programa cuenta con la iniciativa de EBP, una asociación civil sin fines de lucro, ubicada en la provincia de Catamarca. En el día de hoy hablaremos sobre la centralidad de la cultura en este proceso de economía social. Para ello contamos con la visita de Ana Radusky, actriz, ex codirectora del grupo de teatro comunitario Los Guardaspalabras de la Estación. Antes de poder hablar con ella, antes de que nos cuente un poquito cuál es su rol en lo que fue la economía social y en la cultura de Catamarca, vamos a ver nuestro informe inicial. Pero antes, quiero agradecer, antes de olvidarme, a Franco Molina, que es mi vestuarista, maquillador, peinador. Es un genio. Muchas gracias, Franco. Y bueno, además es un gran artista, así que, no sé, la producción que lo traiga al programa sería una opción, ¿no? Bueno, vamos a ver nuestro primer informe y enseguida volvemos. No te muevas de ahí. Sabemos que para que la economía social siga creciendo y expandiéndose, es necesario tener en cuenta muchos factores y las personas que intervienen constantemente en su camino. Un factor importante para el desarrollo de la economía social es el rol de la cultura en la construcción de la economía social y solidaria. Primero, tenemos que reflexionar acerca de qué consideramos cultura. La palabra cultura generalmente se ve relacionada con aquellas expresiones artísticas que están en un museo, en los grandes teatros, en grandes orquestas, obras clásicas o danzas clásicas. El problema con estas expresiones es que no todas y todos pueden acceder a este tipo de manifestaciones culturales que son de acceso limitado. La cultura en los últimos tiempos ha cambiado. Si bien siguen existiendo estas manifestaciones más elitistas, cada vez son más las producciones o productos culturales que se encuentran al alcance de todas y todos. Podemos ver que los grupos de teatro comunitario se multiplican cada vez más, que el desarrollo de las producciones culturales busca en los actores de la economía social trabajar en conjunto para la realización de escenografía, vestuario, la compra de instrumentos, entre otras cosas. Se están cambiando los modos de producir cultura y para quién se la produce. Las historias que se cuentan, los objetos que se crean, han mutado en expresiones más cotidianas a las que todos y todas podemos acceder. Los artistas y hacedores de cultura cada vez más salen a las calles como una necesidad de tomar el espacio público y reapropiárselo para llegar cada vez más a la gente y que estos puedan disfrutar del arte en el espacio público en el que se mueven diariamente. Los realizadores de cultura no son solo aquellos actores, actrices y artistas plásticos o cantantes, sino también los actores de la economía social que aportan desde su lugar a la construcción de otro tipo de cultura, que se basa en el trabajo y la cooperación, porque las formas de trabajar también son un factor cultural y sociológico. Cuando vamos a una feria y vemos a los distintos feriantes, están demostrando que otra cultura de trabajo es posible. La cultura todo el tiempo está cambiando y aportando a la economía social, ya sea a través de los artistas que salen a la calle, las y los artistas trabajando con los actores de la economía social, los artesanos y artesanas rescatando las prácticas culturales ancestrales. Todos y todas forman parte de la economía social y solidaria. La cultura es sin duda una herramienta de transformación y cambio, una herramienta que camina al lado de otro tipo de desarrollo, un desarrollo que acompañe la construcción de otra economía. Y así pasaba nuestro informe inicial, como te habíamos contado en la primera parte de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de esta estrecha relación que existe entre la economía social y la cultura. Para ello contamos con la visita de nuestra compañera Ana Radusky, actriz, ex codirectora del grupo de teatro comunitario Los Guardaspalabras de la Estación,
cantora, como ella se autodefine. Y bueno, hola Ana. Hola, bienvenida. ¿qué tal? ¿Cómo Gracias. estás? Bien, muy bien, contenta de estar acá con vos charlando. Muchas gracias. Preguntarte, que nos cuentes en realidad un poquito sobre cómo fue tu rol, tu aporte, tu experiencia en esto de producir una cultura autogestiva, comunitaria, acá en la provincia de Catamarca. Bueno, yo ya venía haciendo esto antes de llegar a Catamarca. Era una elección, ¿no? El teatro comunitario, el teatro popular y los espacios públicos. Así que cuando llegué a Catamarca, que llegué a Andalgalá primero, también tomé la Plaza del Pueblo junto a los vecinos y empezamos a trabajar con el rescate del carnaval, porque la idea siempre es, como es habitar el espacio público, resignificar el espacio público, que hoy en día es un lugar peligroso, digamos, ¿no? Cuando se habla de espacio público, se habla de inseguridad, de peligro, de abandono. Entonces, ir dando vuelta a eso y poner el arte en este lugar donde en otro momento de la historia ha estado, ¿no? Edad Media, antes que se lo ponga en una caja y sea un teatro. Entonces la idea fue tomar la plaza y para ello lo ideal es algo que ya exista, una fiesta popular, y el carnaval fue lo más adecuado, fue ideal. Eso fue el principio, ¿no? Entonces el rescate del carnaval, la celebración del carnaval en Chaquiago, Andalgalá, fue lo que empezó a unirnos para construir y ir llevando a un grupo de teatro comunitario que fue La Comparsa, allá en Andalgalá, antes de que yo me venga a vivir a la ciudad de Catamarca, y ya nos habíamos encontrado con Marité en otras instancias y junto con Marité decidamos tomar la estación como espacio público, que era otro desafío diferente. ¿Cómo fue? Bueno, fue sorprendentemente muy bueno, ¿no? Con una muy buena respuesta y no fue algo que costara, que no convocara, fue convocante. Más allá de algunos momentos en que va más gente, otros momentos que viene menos gente, como todo, ¿no? Hay ciclos, vaivenes, pero el inicio, que fue la idea de la historia de los italianos en Catamarca, y fue lo que nos junta a trabajar con Marité, tomando la memoria como el eje de trabajo, ¿sí? Y integrándonos hacia la red nacional de teatro comunitario que está integrada por muchos grupos en distintas provincias, que también tomamos como eje la memoria, ¿no? Porque el teatro comunitario es muy territorial, como se desprende de esto de habitar el espacio público, que puede ser una plaza o puede ser una estación, como fue en este momento, en este caso, digamos, acá en Catamarca. Entonces, inevitablemente nos juntamos y empezamos a hacer memoria juntos, ¿sí? Colectivamente, usando el teatro como espacio de trabajo, como lenguaje, como herramienta, podríamos decir, como forma de expresión, lo que nos junta, la forma en que contamos nosotros lo que queremos decir. Pero fundamentalmente fue la memoria. Y hacer la obra de los italianos en Catamarca nos llevó a la estación de trenes, inevitablemente a donde llegaba la gente, de donde partía, y como marca, ¿no?, también la economía de un lugar, el ferrocarril, y lo que pasó cuando cerró el ferrocarril. Toda esta historia tan fuerte que el ferrocarril marca en una comunidad, también nos empezó a marcar a nosotros como grupo, y decidimos entrar en la estación, que estaba abandonada, y era un magnetismo de esa estación, un desafío a entrar y a escuchar y a escucharnos lo que nos pasaba en la estación, y empezar a construir colectivamente la obra, ¿no? Y ahí empezamos a ver esto de la cultura y la economía social, ¿no? Porque la forma de organizarnos y de producir es lo que marca la diferencia con otras formas de producir arte, ¿sí?
Nos une la idea de un producto colectivo que nos identifique, en el que nosotros nos involucramos y ponemos nuestros deseos, nuestros sueños, que es también lo que une a un productor que decide producir la tierra o generar alguna artesanía o algún producto junto con los suyos, con sus semejantes, ¿sí? Y ya no un patrón o alguien que auspicia o rompiendo también lo que la economía o la cultura hegemónica nos dicta como normas de cultura. Muchas gracias, Ana. Nos vemos ahora. No te muevas de acá. Ustedes tampoco se muevan porque en un segundo volvemos, vamos a un corte y seguimos con más Hacia Otra Economía. Y estamos de regreso en nuestro programa Hacia Otra Economía y como te estábamos contando en el bloque anterior con Ana Radusky, un poquito de este proceso de la cultura y la economía social, este vínculo estrecho que existe entre ambas. Antes de seguir con Ana, vamos a dar inicio a nuestra sección en primera persona y en el día de hoy, como ya lo había adelantado nuestra compañera Ana, vamos a tener la oportunidad de escuchar en realidad a Marité Pompey. Marité es actriz de teatro, es directora, fue codirectora del grupo Los Guardapalabras de la Estación, como ya lo dije anteriormente, un grupo de teatro independiente, comunitario, y hoy en día es la directora del grupo de teatro Los Constructores. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marité con relación a su trabajo y la economía social. Los Guardapalabras de la Estación surgió como un proyecto Teatro y Memoria que dependió durante 10 años de la Secretaría de Extensión Universitaria con el auspicio del Archivo Nacional de la Memoria, o sea, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tuvimos la primera experiencia fue Andiamo a Catamarca, una experiencia que congregó las vivencias y la memoria sensible de los italianos residentes en Catamarca. Y la segunda experiencia, la estación cuenta su historia acerca de la historia de la estación de ferrocarril desde que se inaugura hasta la actualidad, podríamos decir de alguna manera. Este proyecto surge en un primer momento desde la Secretaría de Extensión Universitaria y con la coordinación del teatro universitario de acercarnos de alguna manera desde el arte hacia la memoria de la comunidad o de las comunidades. Como toda experiencia de teatro comunitario está integrada por vecinos, vecinas. Como todo grupo de teatro comunitario que constituye una organización, nos organizamos en función de los directores, o en este caso las directoras, Ana Radusky y yo, que llevábamos adelante todo el proceso de la mirada externa de la dramaturgia, en muchos casos también la composición de la dramaturgia, y un coordinador musical que era Carlos Gaiviso, y en su defecto Georgina Gaiviso, un coordinador plástico, ¿sí?, que en ese momento era Carlos Tirabassi, y todos aquellos que de alguna manera querían aportar también en relación a su gracia. Desde el teatro comunitario hablamos de gracia en el sentido de las habilidades, las competencias, las herramientas que yo tengo en este grupo, en esta organización, que es un grupo de teatro comunitario, las puedo aportar. Esta experiencia o esta organización que duró, como decía, aproximadamente 10 años,
como organización se planteaba un reto fundamental que era desde dónde y cómo producir. Si bien teníamos el apoyo financiero de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCA, en relación a que este proyecto pertenecía a la Secretaría de Extensión, la idea era también encontrar formas que nos autogestionara las necesidades tanto de la puesta en escena como de las actividades alternativas que realizábamos. En función de eso diseñamos estrategias para llevar adelante esta manera de recaudar fondos que nos permitiera viajar, que nos permitiera encontrarnos con otros grupos de teatro comunitario en los encuentros nacionales de teatro comunitario, porque pertenecíamos a la red nacional, y poder ir solventando cuestiones específicas de nuestras producciones. Nos contactamos así con actores de la economía social, por ejemplo, con los compañeros de Cairel, con los que realizamos o nos vinculamos a través de las remeras. Una de las cuestiones fundamentales en los grupos de teatro comunitario es la fuerte pertenencia al grupo, por lo tanto una remera, un estandarte plantea fuertemente ese marco identitario. Entonces trabajamos con Cairel en el diseño de las remeras y a partir de la adquisición de esas remeras nosotros, por una parte, encontrábamos esa identidad puesta en nuestro cuerpo, no solamente en la acción de producir teatro comunitario, sino puesta en nuestro cuerpo, y también poder multiplicarla, venderla y a partir de ahí encontrar también, generar de alguna manera los recursos para poder llevar adelante las producciones. Y así pasaba Marité Pompey, que nos contaba un poquito de lo que es su experiencia, su paso por los guardapalabras de la estación y también, por supuesto, con los constructores. Ahora vamos a hablar un poquito con Ana y yo te quería preguntar, que me quedé ahí pensando, habías hecho hincapié en el inicio de nuestra entrevista de reivindicar los espacios públicos, de reivindicar la plaza. Contanos cómo fue ese proceso tan importante y que evidentemente ha marcado su paso por, como actores de la economía social y por supuesto, del teatro comunitario en Catamarca. Nosotros en un momento, nos tuvimos que ir de la estación, que era la identidad, los guardapalabras de la estación. Y por razones, la estación pasó a ser la intendencia y cambió el proyecto y nosotros decidimos cruzarnos a la plaza, porque la plaza también es de la estación y estaba como muy unida a la historia y a la identidad que tenía el grupo. Pero en la plaza había otros actores. Uno de los actores fundamentales, aparte de la gente que transita permanentemente por la plaza, y que no sucedía esto en la estación había que convocarlos, la plaza ya tiene su gente, y estaba un actor muy importante que nos marcó mucho a nosotros y nos transformó como grupos, que fue la Feria de Economía Social Ashpaipamakis. La feria venía los mismos días que nosotros ensayábamos y tenía un movimiento, tenía sus actividades y tenía una forma de producir y le daba una identidad a la plaza, a la cual nosotros nos integramos. Entonces también empezamos a pensarnos cómo nosotros producimos también algo integrados a esa lógica, que ya no es solamente la del teatro. Entonces empezamos a hacer las kermés. Cómo nosotros como actores desde lo lúdico, haciendo memoria, rescatando el espacio público, habitándolo y resignificándolo, nos integramos y nos dejamos atravesar y enriquecer por la feria.
Y ahí empezó el articular desde hacer memoria de los juegos que se hacían en la plaza y salió fuertemente lo de la kermés. Entonces hacíamos una vez por mes una gran kermés donde la feria estaba integrada a esa kermés. Y nosotros rescatábamos los juegos y también un poquito más tarde ya la gente quedaba y comía y compraba los productos de la feria, empezaron a integrarse otros artesanos ligados al grupo, empezamos a invitar a otros grupos que vinieran e hicieran función en la kermés. O sea, aparte de la obra que nosotros estábamos armando y las funciones que hacíamos nosotros sobre ya la historia de la plaza y los personajes que la habitaban, venían otros grupos el día de la kermés. Como nosotros estábamos produciendo la kermés, no podíamos actuar. Entonces invitábamos a grupos y empezó a hacerse una articulación con otros grupos que no eran comunitarios, pero empezaron con una lógica de espacio público y de interacción con la feria. Y a la vez la feria, cuando tenía sus actividades, nos integraba y nosotros sí actuábamos ahí. Así que sí nos modificó mucho en la forma de producir, ¿sí?, la feria ahí. Tremenda experiencia, Sí. pero ahora queremos saber, estamos ansiosos de saber qué estás haciendo vos, Ana Radusky. Bueno, hoy yo estoy también en proyectos colectivos, pero con otro abordaje, otro desafío también que no es comunitario. Por un lado, el espectáculo, el proyecto más que espectáculo, tributo a Aznar en danza, una idea de Isadora Servini, bailarina, un trabajo donde lo que une es la danza y la música de Pedro Aznar, es un tributo a Pedro Aznar, pero desde la danza, donde el desafío es sobre una idea original de Isadora, y nos invita a gente de su afecto que ha tenido que ver con su vida, porque va contando pedazos de su vida y los cuenta con las personas con los que le ha sucedido. Y las personas estamos en distintos lugares del país. Entonces la territorialidad acá nos está haciendo un desafío de que sea un trabajo colectivo, pero donde, el territorio se diluye, el territorio es el lugar donde vamos a hacer el espectáculo, porque vivimos todos en distintos lugares. Así que vamos armándolo muy de a pedazos también, colectivamente, pero de a pedacitos. Y otro espacio donde también el desafío es una nueva territorialidad es Las Mallevadas, que es un proyecto ya de canto con gente de Andalgalá, con 2 mujeres, amigas, hermanas de Andalgalá. Maravilloso, muchas gracias por acompañarnos y seguramente ustedes también están ansiosos por escuchar a Ana, que lo prometido es deuda, va a ser quien cierre nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Nuestro tren viene de lejos, va llegando a la estación, lo va tirando parejo el fuego del corazón. Hacen ruido los vagones que van cargando la historia, hace ruido la memoria cuando se la pone a andar. Escuchamos las historias que nos cuentan los durmientes, asomando en los rincones de la querida estación. Las palabras que guardamos son encuentro y despedida, son esperanza y son lucha de un pueblo trabajador. De este lado de la vía todavía pasa el tren, para verlo hay que cruzarse de este lado del andén. La estación tiene su historia olvidada en algún riel, somos los guardapalabra, la contamos para usted.